Entonces vamos a ver acá unos ejemplos para que quede clara esta definición. La función que va de R en R, definida por f en x igual a x al cuadrado. Entonces ya usted sabe esto por la clase anterior, que el dominio vendría a ser todos los reales, ¿no? Y que el rango viene a ser desde el cero cerrado hasta más infinito. Entonces yo hago la comparación. El rango es igual que el conjunto de llegada, o sea que todos los reales, no lo es. Entonces, como no es igual, entonces por lo tanto, f no es sobreyectiva. Recordando acá la gráfica de esta función, nosotros tenemos que la función cuadrado o la función cuadrática su gráfica es esta, ¿no? Es una especie de una parábola hacia arriba. Entonces, esta es la f, ¿no? Entonces acá usted ve claramente que su dominio vendrían a ser todos los reales, mientras que su rango vendría a ser solamente del 0 hasta el más infinito. Y este rango es diferente pues del conjunto de llegada que sería todos los reales, por eso no es sobreyectiva. Pero si yo hago esto, ejemplo 2, y digo así, tengo una función g que va de los reales al intervalo 0 más infinito. Y digo que esta función g esté definida por el de x al cuadrado. Entonces, ¿qué decimos con respecto a g? Allá, bueno, nuevamente, ¿no? Acá hallamos su dominio que vendrían a ser todos los reales, porque x puede ser cualquier valor. Y vamos a ver que su rango, ya lo sabemos porque ya lo hemos dibujado anteriormente, su rango vendría a ser desde 0 a más infinito, ¿no? Entonces, al hacer la comparación, ¿qué decimos? El rango es igual que el conjunto de llegada, entonces, por lo tanto, esta función g es sobreyectiva. O sea, quiere decir que usted puede jugar, usted puede crear funciones que sean sobreyectivas, ¿no? Acá vamos a crear otra función, como ejemplo. Vamos a poner la función h, que va, digamos, del 1,5 en el intervalo 0,7 y abierto. Y está definida con esta regla de correspondencia, que sería 2x menos 3. Muy bien, entonces yo quiero ver si esta función es sobreyectiva. Entonces me van a preguntar acá, ¿h es sobreyectiva? Entonces lo que yo tengo que hacer es encontrar el rango. H es sobreyectiva. Entonces vamos a coger un elemento del dominio. Entonces el x es menor que 5, pero es mayor o igual que 1. De aquí entonces le vamos a dar la forma de esta regla de correspondencia. Lo vamos a multiplicar a todo por 2. Entonces acá tendríamos 2 menor o igual que 2x menor que 10. Ahora a todo le resto 3. Entonces tendríamos menos 1 menor o igual que 2x menos 3 y menor que 7. Ya, pero ¿qué cosa es esto? Esta es las f en x. Entonces quiere decir que todas las f en x son menores que 7, pero son mayores e iguales que menos 1. Ahora, ¿dónde se agrupan todas las f en x? En el rango. Entonces, por lo tanto, el rango de esta función h, perdón, acá es h, es desde menos 1 a 7, abierto. Entonces, cuando comparamos el rango que hemos hallado con el conjunto de llegada, como vemos que son diferentes, vamos a decir esto: h no es sobreyectiva. A partir de este ejemplo, usted podría convertir esta función h en una que sí sea sobreyectiva. Entonces, vamos a poner acá ejemplo 4.
Ahora vamos a tomar acá una función S, digamos, ¿no? S que va desde 1 a 5 y su conjunto de llegada va a ser menos 1,7. Y su regla de correspondencia que sea 2x menos 3. Entonces le van a preguntar acá, ¿S es sobreyectiva? Entonces, ¿cuál será la respuesta? ¿S es sobreyectiva? Ya está. Haciendo todo el procedimiento como el ejemplo 3, vamos a llegar a que el rango de la función S es desde menos 1 a 7. Entonces, cuando usted compare el rango con el conjunto de llegada, va a ver que son iguales. Entonces, quiere decir que la función S sí es sobreyectiva. Sí es sobreyectiva. O sea, usted ha jugado con el rango, ¿no? Sobreyectiva. O sea, si usted quisiera que una función sea sobreyectiva, tiene que tomar el conjunto de llegada igual al rango que ha hallado. Entonces, efectivamente, ahí le sale que es sobreyectiva, ¿no? Y así puede crear usted un montón de ejemplos. Muy bien. Vamos a ver lo que es aquí mismo una función biyectiva. Función biyectiva. Entonces, esto ya es sencillo. Es una definición. Dice así. La función f es biyectiva si y solo si es a la vez función inyectiva y función suryectiva o sobreyectiva. Ya está. Acá podríamos poner un ejemplo con respecto a la función biyectiva. Entonces vamos a dibujar esto. El conjunto de partida, conjunto de llegada. Aquí está A, aquí está B. Vamos a poner aquí A, B, C, D, E. Y acá vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a llamarle a esto F. Y vamos a hacer las siguientes asignaciones. Digamos A con 1, B con 2, D con 4, E con 6, C con 5. ¿No? Y aquí vamos a poner uno más, que sería F, y vamos a asignarle aquí F con 3. Y acá podría poner un elemento más, H. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Bueno, esta función f es inyectiva. F es inyectiva. ¿Por qué? Porque todos los elementos del dominio, que son en este caso A, B, C, D, E y F, tienen elementos, bueno, digamos que tienen su pareja en el conjunto B y todas son diferentes. Por ejemplo, A y B son elementos diferentes y también tienen sus parejas diferentes, ¿no? O sea, no hay dos elementos en el dominio que tengan como pareja a uno mismo en el conjunto de llegada. Y a la vez estamos viendo que F es suryectiva o sobreyectiva, porque el rango son los mismos elementos del conjunto B. Sobreyectiva. Entonces ya está, un ejemplo. Bien, ahora jóvenes estaremos hablando de lo que es una función inversa. Este tema es importantísimo en lo que es el álgebra porque ya involucra una definición de lo que es una función inyectiva y una función sobreyectiva. Entonces vamos a empezar. Mire, yo tengo acá dos conjuntos, conjunto A, conjunto de partida,
conjunto B, conjunto de llegada, vamos a poner aquí a una función f, entonces acá está mi x, acá está mi y. Entonces, como siempre, el elemento x pertenece al dominio de la función, entonces vamos a ponerlo acá, dominio de f, y este y, que es su pareja, vendría a estar dentro del rango. Entonces acá tenemos rango de f. Lo que ahora queremos es ver si se puede construir una función que vaya de regreso, o sea, una función que vaya de b en a. Si esa existe, la vamos a denotar como f asterisco, o sea, la f inversa. Entonces, digamos, la pregunta será, ¿es posible construir una función de b en a? Entonces yo voy a pensar en que este y debe regresar a su x. ¿Pero podrá regresar? Imagínese usted algo. Imagínese que aquí haya un z que iba de z a y. Eso sí es función. Pero si yo lo quiero ver ahora de b en a, entonces yo diría que este elemento y va a tener dos imágenes, que son en este caso x y z. Y eso no sería función. Entonces, para que no ocurra eso, ¿qué condición le debemos agregar a la f? Bueno, pensamos un poquito y decimos, pues si x y z son elementos diferentes, para que el z no vaya a y, que ya ha sido tomado por x, ¿qué deberíamos decir? Deberíamos decir entonces que f sea inyectiva. Inyectiva. Claro, si la f es inyectiva, entonces eso estaría obligando a que z no pueda ir a y, porque ya ha sido tomado por x. Este z tendría que ir a otro elemento. Entonces, cuando yo quiero regresar de y a x, solamente tendría una posibilidad. Entonces, esto queda así. Esta parte, esta flecha no puede existir. Y entonces, yo ahora ya podría regresar. Yo ahora ya podría regresar. Y entonces vamos a tener esto. Así. O sea que esta y solamente va al x, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Ahora, si esta f a la inversa ya existe, ¿qué sería esto? Sería el dominio de esta función inversa. ¿Y qué sería este otro conjunto? Sería el rango de la función inversa, ¿no? Y más aún, ¿qué sería esta x? La x sería ¿quién? Acá sería la imagen de y, pero vía la inversa, o sea, x sería f inversa de y. Ya, entonces también estamos viendo ahora que el dominio de la inversa, ¿qué cosa es? Es en realidad el rango de la función directa. Y el rango de la función inversa es el dominio de la función directa. Entonces tenemos estas conclusiones. O sea, quiere decir que para poder encontrar a la función inversa, yo tengo que despejar a la x. Y lo que me sale ya va a ser la función inversa, pero evaluada en y. Entonces luego le hacemos el cambio de variable y ya tenemos la función inversa en x. Muy bien, entonces vamos a ver ahora un ejercicio que involucra la función inversa. Después, ahora vamos a ver lo que es la función exponencial. Bueno, la función exponencial tiene como regla, digamos, a f en x igual a la x, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los gráficos?
Y acá vamos a ver también cuál es su dominio y su rango. Entonces, si yo tengo acá los ejes coordenados, entonces acá hay dos posibilidades. Que la base sea mayor que 1 y que la base sea menor que 1 pero mayor que 0. Entonces, ¿cómo es la exponencial? La exponencial va a ser cuando la base cuando sea mayor que 1, va a ser así. Viene desde acá, atrás, y se va hacia arriba. Y cuando está entre 0 y 1, la gráfica va a ser, viene desde arriba y acá se va pegando al eje X. Este punto en el que se corta es el 1. Ya está, así. Entonces, ¿cómo es la función exponencial cuando la base es mayor que 1? Entonces vamos a decir f es creciente, ¿no? Es creciente. ¿Y qué va pasando cuando la base está entre 0 y 1? ¿Cómo es la función exponencial? F es decreciente. Ahí está. Decreciente. Esto es algo que ya sabíamos porque lo hicimos en la semana 16, ¿no? Y nosotros escribíamos esto, ¿no? Vamos a recordar que si la base era menor que 1 y mayor que 0, y si yo tomaba dos elementos, digamos, ahora x menor que y, entonces yo voy a decir que a a la x es mayor que a la y. Y si la base era mayor que 1, voy a decir que al tomar dos elementos que son diferentes, entonces tendríamos que a a la x es mayor, perdón, acá sería, vamos a corregir esto, sería menor que a la y. O sea, en este caso se está respetando el sentido de la desigualdad de los exponentes. Vamos a ver aquí ahora lo que es la función logaritmo. Función logaritmo. Ya, acá también tenemos, aquí en este caso, para la función exponencial, ¿cuál es el dominio? El dominio vendría a ser aquí todos los números reales, ¿no? Todos los números reales. Y para su rango, para el rango de la función sería como desde el 0 abierto hasta el más infinito, ¿no? Porque acá ambas gráficas, digamos, se pegan al eje X pero no lo tocan, entonces sería abierto en 0 hasta más infinito. Ya está. Vamos a la función logaritmo. Su regla está dada por esta formulita. F en X igual logaritmo de X en base B. Entonces acá también tengo dos casos. Vamos a poner aquí los ejes. Y acá también. Ahí está. ¿Qué pasa cuando la base es mayor que 1? La base mayor que 1 y la base menor que 1, pero mayor que 0. Entonces tenemos esto. A ver, cuando la base es mayor que 1, en este caso le hemos puesto, vamos a poner aquí A. ¿Qué pasa cuando esta base es mayor que 1? Entonces el logaritmo viene
a subir desde el menos infinito y se va pegando a la derecha. Y cuando la base está entre 0 y 1, entonces acá la gráfica del logaritmo está bajando desde el más infinito y se va pegando a la derecha, también pero por abajo. Este punto de corte es el 1, este punto de corte también es el 1. Ya está. Entonces, ¿qué decimos con respecto al logaritmo cuando su base es mayor que 1? Decimos f es creciente. Es creciente. ¿Y qué decimos con respecto al logaritmo cuando su base está entre 0 y 1? F es decreciente. ¿No? Ahora, esto también ya lo habíamos visto antes, pero así de manera, digamos, de manera, en una especie de una propiedad, y entonces nosotros decíamos así, si la base es menor que 1 y es mayor que 0, al tomar dos elementos, x menor que y, entonces cuando le aplico el logaritmo de x en base a va a ser mayor que el logaritmo de y en base a. Claro, porque en este caso el logaritmo es decreciente. Y si la base fuera mayor que 1, entonces al tomar dos elementos, x menor que y, vamos a decir que el logaritmo de x en base a va a ser menor que el logaritmo de y en base a. O sea, en este caso se respeta el sentido de la desigualdad.